bautizados, mis hermanos. Una alegría estar aquí con ustedes, un gozo tremendo. Y al escuchar que los hermanos han aprendido el versículo de memoria, me llena más de gozo, porque esa es nuestra victoria, la victoria final de este gran conflicto que estudiaremos en esta mañana. Y cuando se refiere a una ciudad llamada confusión, ¿a qué ciudad se refiere? Babilonia. Babilonia, porque viene justamente de esa palabra Babilonia, Babel. Recuerden ustedes la historia de la Torre de Babel, ¿verdad? Los moradores de la tierra querían llegar a ser hasta Dios, querían ser como Dios. Y dijeron, vamos a coser ladrillo. Y con esos ladrillos querer hacer una ciudad que iba a llegar al cielo. Y no depender de Dios, depender de sí mismos. Esa es la vanagloria humana. Dejar a un lado a su Creador, a Dios, a Jesucristo, y hacer su vida sin Dios. Y ahora vamos a estudiar de qué se trata justamente Babilonia. ¿Y qué sucedió entonces ahí cuando estaban construyendo? Dios cambió sus lenguas, confundió sus lenguas, y ya no podían hablar el mismo idioma. Y al no poder hablar el mismo idioma no pudieron llegar a terminar su obra, su tarea, porque Dios se sentía enojado con los moradores de la tierra. Y entonces se esparcieron por todo lugar. Y el versículo de memoria, todos juntos podemos repetirlo, creo yo. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están en Él son llamados, elegidos y fieles. Apocalipsis 17, 14. ¿Sí? ¿Quiénes pelearán contra el Cordero? Toda una aliación. Entre ellas está Babilonia, dirigida por Satanás, y sus aliados, y sus hijas, como dice nuestra lección. Y no prevalecerán ellos, dice. ¿Por qué esta lucha? Si ustedes han imaginado por qué quieren luchar contra el Cordero, de qué está enojada Babilonia. ¿De qué está enojada? ¿Por qué quiere pelear contra el Cordero? Vamos a estudiar entonces. Dice que en el contexto del conflicto cósmico, justamente de esta lucha, que nació en el cielo con la rebelión de Satanás, aparecen dos mujeres. Una mujer vestida de blanco, dice, de pie, perseguida por Satanás. Y en el otro lado, una que justamente narra el Apocalipsis 12, y otra mujer vestida de escarlata en Apocalipsis 17. Una representando a la verdad, cuyo jefe supremo es Jesucristo, y su palabra es sus escrituras. Y por el otro lado, la mujer vestida de púrpura, sentada y apoyada por Satanás, representa el error, representa a una mujer impura, una mujer que justamente la Biblia la llama como una mujer que ha dejado su primer amor, una mujer prostituta, siendo al comienzo, digamos, Dios como se le manda, o Jesucristo, ha dejado su primer amor, se ha abandonado de Jesucristo, se ha alejado de Él y ha buscado reyes, magistrados, para buscar, digamos, un apoyo político. A eso se refiere que ha dejado su primer amor, o sea, se ha convertido en una mujer ramera. El mensaje del segundo ángel hace referencia a la segunda, con estas palabras: ha caído Babilonia. Y al final de la historia vamos a estudiar esto, que la gran Babilonia va a caer. Ahora, cuando dice ha caído Babilonia, se refiere que es un juicio divino, que no va a cambiar. Lo dice con anticipación, ha caído, porque ya
en los escritos está que Babilonia caerá, aunque van a pelear contra el Cordero, pero no prevalecerá. Y vamos a seguir estudiando acerca de esos dos sistemas que son opuestos uno al otro, dos tipos de vino, dos formas de pensar, dos líderes distintos, hasta dos formas de adoración. La primera, dos sistemas opuestos. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando leemos este versículo, que ha caído Babilonia, se refiere a ese juicio que Dios ha dado ya con anticipación, que no va a prevalecer el mal y va a vencer Jesucristo. Ahora, ¿por qué dice aquí que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación? Cuando una persona bebe, ¿qué hace? ¿Qué pasa? Se emborracha, se embriaga. ¿Y qué más? Le falta la razón. No cae en propio juicio, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que las naciones han bebido de este vino, de estas mentiras, de estas falsedades que ha creado Babilonia. Y este vino se refiere justamente a Apocalipsis 18:24, que dice que justamente este vino contiene la sangre de los mártires, la sangre de los santos. ¿Por qué digo esto? Porque durante todo este tiempo Babilonia ha tratado de destruir no solamente a Jesucristo, sino a su iglesia. Y cuando digo esto, que Apocalipsis 18:24 habla de que se han embriagado de la sangre de los mártires, de los santos, se trata de que ellos querían vencer a través de leyes contra justamente los santos y los cristianos, dando leyes en contra de ellos y persiguiéndolos hasta morir, tratando de así eliminar, digamos, al pueblo escogido de Dios y a su verdad. Pero no pudieron hacerlo, ¿verdad? No lograron su propósito. Inclusive menciona ahí en Apocalipsis 12 que cuando esta mujer pura y santa estaba encinta, lista para dar a luz, ahí estaba el dragón, listo como para apenas dé a luz, arrebatar a su hijo. Y justamente esta simbología trata de que cuando la mujer pura, que representa a su iglesia, a Dios, iba a nacer ahí Jesucristo. Y apenas nacieran, ¿qué pasó? Herodes quiso matar a todos los niños menores de 2 años, porque supo que ha nacido el rey. Y aún así, no ha sido una sola vez. Satanás ha tratado de buscar durante cada episodio, tratar de destruir justamente a los que guardan, dice ahí, los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Primeramente tratando de destruir a Jesús y luego a los hijos, a los moradores o al remanente pueblo. Cuando visitó Babilonia en el año 1116, dice, poco después de que Juan escribiese el Apocalipsis, el emperador romano Trajano encontró solo ruinas. O sea, no se trata realmente, sino es una apología de que Babilonia representa a la Babilonia antigua. Simplemente es una representación. Así que es evidente que Juan no se refería a la ciudad física de Babilonia, sino a la Babilonia espiritual. Según Génesis 11:9, Babilonia significa confusión, y en el tiempo del fin representa un sistema religioso, como vamos a ver, una mezcla de verdad y mentira provocando confusión. Por el contrario, la mujer pura simboliza un sistema religioso que se basa solo en la verdad, y en el tiempo del fin el mundo sigue a Babilonia y acosa al remanente fiel. Pero Babilonia no prevalecerá, caerá. Ahora, 2 tipos de vino. Ya hablamos de que se trataba el vino de Babilonia. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los moradores
de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Bien duro, ¿verdad? Cuando este gobierno, este sistema religioso se va en busca de reyes y gobernadores, trata de unir la iglesia con el Estado. ¿Con qué fin? ¿Se han preguntado alguna vez con qué fin trata de buscar sus aliados? Justamente trata de buscar a sus aliados para encontrar fuerza y poder. Fuerza y poder en dictar leyes que beneficien a ellos y perjudiquen a los que guardan los mandamientos de Dios. De una u otra manera tratándoles de hacer caer o vencerlos. Yo recuerdo cuando fui a New Jersey un domingo, yo no sabía que ahí existía una ley que se llama la Ley Azul. No sé si ustedes han ido por Bergen, New Jersey. Y mi carro se averió, se dañó en el camino y fui ahí a donde venden gasolina y le pregunté ahí que si me podía revisar el carro. Me dijo, no, hoy día no trabajamos, es domingo. ¿Cómo así? Le digo, no, usted le puede arreglar, pero nosotros no podemos hacer obra. No se podía tampoco vender algunos productos. Y me pregunté, ¿y esta ley de dónde viene, verdad? ¿Cómo puede mezclar, digamos, la parte religiosa con la parte política? O sea, hacer la imposición de leyes para perjudicar a los que guardan los mandamientos de Dios y de una u otra manera consentirlos o persuadir para que guarden el domingo. Por eso dicen que este tipo de gobierno ha bebido del vino del furor de su fornicación. Ya no es pura, ya no se basa en las escrituras, sino se basa en conocimientos humanos, en tradiciones. Y tiene como líder un rey religioso, un personaje religioso humano, no divino como representa la mujer pura, que es Jesucristo. Babilonia ha fornicado con reyes y mercaderes. La iglesia ha abandonado su verdadero esposo, que era Jesús, y se ha unido de forma ilícita con los poderes civiles. Justamente de eso estamos hablando. Para conseguirlo, ha adulterado el vino puro del Evangelio de Jesús y ha ofrecido a las naciones el vino de su propio pensamiento. Ha dejado de seguir a Cristo para buscar el apoyo del Estado, justamente para conseguir sus propósitos. Pero la iglesia pura se ha mantenido fiel a su esposo y se mantendrá fiel. Solo sirve el vino puro, la sangre preciosa de Cristo, que limpia todo pecado. Ese vino representa la sangre de Cristo. Mateo 26, 28. Pero Dios llama a sus hijos que aún están en Babilonia a salir de ella. Aún es tiempo, dice. La hermana de White menciona en muchos pasajes de sus escritos que todavía tiene personas allí en Babilonia y les pide, salid de ella, pueblo mío, antes de que Babilonia sea destruida y todos sus moradores en él también. Vamos a seguir con el siguiente análisis de sus dos formas de pensar. Entonces hay dos formas de pensar entre una mujer pura y la otra. Y en Apocalipsis 17:5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Y todavía lo dice como dice, palabras mayúsculas. ¿Por qué? Porque Babilonia ya surge de una rebelión abierta contra Dios. La Babilonia actual se ha ido formando sobre la misma base de la confusión, del error, de la mentira, tratando de cambiar
no solamente su forma de pensar, sino sus leyes, cambiando, digamos, el día de reposo, cambiando sus estatutos. Ya no se menciona que se debe guardar el día sábado, sino se cambia como santificar las fiestas. Tampoco se menciona que en el segundo mandamiento que dice que no tendrás otros dioses delante de mí, que se refería justamente a la base de Babilonia antiguamente, desde el Antiguo Testamento, que narra que Babilonia estaba llena de ídolos, y todos sus ídolos eran justamente parte de su adoración. Pero esos ídolos son creación humana, hechos por los hombres. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando es algo creado por el hombre, ¿tendrá poder alguno para actuar, para bendecir, para llegar a Dios? Aunque la Iglesia la Iglesia Universal lo ha cubierto con una diferente forma de análisis, y dice, no están adorando a ese ídolo, están adorando a lo que representa el ídolo. Pero claro es Dios en su palabra, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque soy fuerte y celoso. Existen, pues, dice, dos tipos de religión: la que obedece a la palabra de Dios y confía totalmente en Jesús, su gracia, su sacrificio y su expiación, y la que sigue sus propias filosofías, confía en la autoridad humana, depende de maestros religiosos y tradicionales. Durante toda la historia, y especialmente en el tiempo del fin, Babilonia ha intentado destruir a los que mantienen pura su fe. Y sigue atacando a su iglesia. Dos líderes distintos. Un líder de la iglesia pura, que es Jesucristo, y se mantendrá pura hasta el fin. Y el otro líder, que viene justamente representando por el dragón, que es Satanás. Y dice, me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis 7:3. Babilonia está sentada sobre muchas aguas. Las aguas representan pueblos, naciones, gente. Y su fundamento es una bestia escarlata, ese color que la representa. Y la Biblia lo dice. Y al estar fundamentada en un sistema terrenal humano, su líder también es una persona o institución humana. Ya se olvidaron de Jesucristo, sino que siguen a su líder, que es una institución humana. En cambio, la iglesia pura, por el contrario, está fundamentada sobre la roca, el Mesías, que es Jesucristo mismo, es nuestro Salvador. Y su líder, por lo tanto, es el mismo Jesús. Y en los últimos días de la historia de esta tierra resurgirá un sistema de iglesia-estado. Y no solamente hemos visto antiguamente, sino lo vemos también ahora, como les conté en la red, tratando de buscar leyes con el Estado para aplastar a la iglesia pura. Recordemos también en la antigüedad, cuando Nabucodonosor erigió una estatua gigante y a todos los moradores les hizo que si no se postrasen frente a la estatua, iban a morir. Esas mismas leyes, ustedes imaginan, van a tratar de ejercerse en los últimos días. ¿Y qué pasó con Daniel, los jóvenes que estuvieron fieles? Dios mismo los fortaleció en su carácter y les dio la salvación, ¿verdad? Aunque los metieron en el fuego, no se quemaron nada, ni sus cabellos,
en los últimos días de la historia de la tierra resurgirá un sistema de iglesia-estado, la Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar en nombre de Dios y colocarse en lugar de Dios. Pero ¿qué dice este sistema? Que yo pensaba que decían que representan a Dios, pero ellos mismos dicen que ellos son Dios en esta tierra. Y eso es como decir, una blasfemia. Dos formas de adorar. Estamos viendo las diferencias de estos dos tipos de sistemas religiosos que representan a estas dos mujeres que hemos estudiado. Una pura, vestida de blanco, y la otra impura, vestida de escarlata. Sequedad sobre sus aguas y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Jeremías 50, 38. Y allí en Salmos, yo he buscado también en la Biblia, hemos estudiado en esta semana, un pasaje que habla sobre qué son los ídolos. Y les voy a dar el texto. Está en Salmos. Lo voy a compartir con ustedes. Salmo 115, 4 al 8. ¿Y qué dice? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablarán. Tienen ojos, mas no verán. Orejas tienen, mas no oirán. Tienen narices, mas no olerán. Manos tienen, mas no palparán. Tienen pies, mas no andarán. No hablarán con su garganta. Como ellos sean los que los hacen, cualquiera que en ellos confía. Clarísimo. Esas son las dos formas distintas de adorar. Una de las razones de la caída de Babilonia fue su idolatría. De igual modo, la adoración, que es la veneración, a las imágenes se introdujo desde muy temprano en la iglesia, desde el siglo IV, desviándola de la correcta adoración a Dios. La iglesia pura, sin embargo, obedece todos los mandamientos de Dios, incluido el segundo mandamiento que prohíbe la creación de imágenes y su adoración. También vimos que el cuarto mandamiento, ¿verdad? Al inclinarse ante una imagen, las personas reducen la majestad de Dios a una estatua sin vida, se degradan y se hacen semejantes a los objetos que adoran. No solamente eso, sino que Dios no puede actuar, no puede bendecir o no puede dar toda su bendición cuando no se le adora correctamente. Y este tipo de adoración no es agradable a Jehová. Y por ende no puede actuar su espíritu en él. Vamos a ver, tanto a la iglesia pura como Babilonia aseveran servir a Dios y creer en Jesucristo, pero hay una diferencia. La iglesia pura, por un lado, que es vestida del sol y adornada con la gloria de la justicia de Cristo, y por otro lado Babilonia, que se refiere a la mujer vestida de púrpura y escarlata y adornada con la falsedad humana y la tradición. La otra diferencia existe en que una, que es la iglesia pura, está adornada con una guirnalda de estrellas fundada en Cristo y las enseñanzas de los apóstoles. Sin embargo, la mujer impura o Babilonia está adornada con oro,
piedras preciosas y perlas, confiada en su poder y fundada sobre razonamientos humanos. Esto yo puedo atestiguar claramente cuando visité allá en el Vaticano, el museo que existe donde están las vestimentas de los papas y también el gorro que utilizan, llenas de oro y piedras. No sé en cuánto estará valorizado cada traje, pero como dice aquí, confiada en su poder y fundada sobre razonamientos humanos, adornada con el oro y piedras preciosas, para que uno sienta, digamos, humillación al ver todo esto. De pie sobre la luna, la iglesia pura, obtiene su poder de la palabra de Dios. Y Babilonia, en cambio, sentada sobre una bestia escarlata, obtiene su poder de los poderes políticos de la tierra. Jesús y su palabra son nuestra única salvaguarda en la crisis que se avecina. Las falsificaciones serán tan parecidas a la verdad que solo podremos distinguirlas llenándonos diariamente nuestra mente de la palabra de Dios y viviendo en comunión con Jesús. Amén. Cuando nosotros vemos el error, como acá dice, tanto a la iglesia de Babilonia, que asevera servir a Dios y creer en Jesucristo, uno dice, pero ¿cuál es la diferencia? No solamente viendo esto. Para saber la diferencia, uno tiene que conocer primeramente su verdad. La verdad es como un billete bueno y un billete falso. Para saber cuál es el falso, uno tiene que analizar bien el verdadero y decir, mira, el verdadero es así, 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 así. Para saber cuál es el falso, porque si uno no conoce, te muestra un falso y dice, bueno, será así, ¿no? Por eso es que uno tiene que estar, dice, firmemente afirmado en la verdad de Jesucristo y en su palabra, para que cuando venga el error, nosotros mismos podamos diferenciar cuál es ese error. Y no estar, digamos, nosotros también, como dice, bebiendo de ese vino que es la confusión. Cuando uno bebe del vino de la confusión ya no siente discernimiento, ya no puede analizar. Y cuando se le presenta la verdad, ni siquiera la escucha. En este tiempo vemos que las cosas que son buenas las llaman malas y a las malas las llaman buenas, porque ya no hay discernimiento de pensamiento. Como dice aquí, están embriagados, y cuando uno está embriagado comete cosas que no, o piensa incorrectamente. Lo vimos con Lot. ¿Qué pasó con Lot cuando estaba embriagado? Hizo lo que no debía con sus hijas. Y así sucederá en los últimos tiempos. Por eso el Señor recalca nuevamente, salid de ella, pueblo mío, antes de que sea destruida Babilonia la grande. La única forma de nosotros poder estar firmes en los últimos tiempos, dice que es estudiando su palabra, asegurándonos que Jesucristo sea nuestro Dios, asegurándonos día a día de que Él nos va a salvar, Él nos va a salvaguardar frente a cualquier crisis. Aunque sabemos que la alianza de este poder de Babilonia, cuando menciona en su escritura, que este poder va a tener alianza con el poder político, y que es madre, dice, de las rameras, y tiene hijas, y esas hijas justamente representan a otros tipos de culto, ¿verdad? Que son religiones que también se adaptan y se unen en favor
de la Iglesia Universal, el protestantismo apóstata, y también otro tipo de poderes religiosos que se unen al final para luchar contra el Cordero. Y esta lucha se ha dado desde muy antes y todavía continúa y continuará hasta el fin. Pero estemos seguros de que Jesucristo y su pueblo remanente vencerá. El Cordero dice que aplastará en la cabeza a la serpiente. Y de eso tenemos que estar seguros. Y ahora hacemos el quiz, ¿verdad? No está difícil, pero vamos a hacerlo. Babilonia es una ciudad llamada confusión. ¿Falso o verdadero? Verdadero. En el conflicto cósmico aparecen en la Biblia 3 mujeres. Falso. Mencionan a 2, o es una o es la otra, es la verdad o el error, la verdadera o la falsa. La mujer pura vestida de blanco es perseguida por Satanás. Verdadero 100%, según Apocalipsis 12. La palabra mujer en la Biblia representa a una iglesia o un sistema religioso. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Porque justamente está hablando de 2 mujeres, 2 sistemas religiosos. Uno verdadero y uno falso. La número 5. La mujer vestida de escarlata ha fornicado y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Verdadero. Están embriagados. Número 6. Babilonia la Grande es única y no tiene hijas. Falso. Falso, dice que tiene hijas. Ya vimos quiénes son. Y la Biblia los desenmascara claramente. Y al final del conflicto pelearán Babilonia y sus aliados contra la mujer pura y el Cordero. Y habrá un empate. Falso. No puede haber empate. O una o la otra. Y te dice ahí claramente en nuestro versículo de memoria, pelearán contra el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Y sus moradores son los elegidos. El pueblo santo de Dios. El remanente. Busquemos pues a Dios y seamos el pueblo remanente, es nuestro llamado en esta lección, para que este poder no llegue a nosotros. Y justamente acá hay pensamientos de la hermana White que dice, las iglesias caídas son Babilonia. No se refiere solo a una, varias iglesias. Babilonia ha estado promoviendo doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como ya vimos cuáles son, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los malos, los errores y otros por el estilo son presentados al mundo por las diversas iglesias y también el cambio de sus mandamientos. Y luego dice, eventos de los últimos días, a pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observan en las iglesias que constituyen Babilonia, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Por eso dice, salid de ella, pueblo mío. Dios los bendiga, mis hermanos, y las lecciones están muy interesantes cada vez. Estudiemos para tener más discernimiento, más comprensión de lo que Dios quiere de nosotros. Gracias.